Hola queridos hermanos, una vez más nos da mucho gusto saludarles. Deseo que en esta ocasión podamos disfrutar de una reflexión más en torno a la escuela sabática. Quiero hacerles una entrega más. Ya estamos en la lección 9 de nuestro estudio trimestral y queremos hacerle una entrega de las reflexiones en torno a la escuela sabática. Esta semana estuvo bastante interesante, como las anteriores, desarrollar una actitud ganadora. Es bastante interesante, ¿por qué? Porque muy en el pasado aprendíamos a que no importaba las formas, lo que importaba eran los resultados. Y conforme va pasando el tiempo y como nos acercamos al final del mismo, vamos descubriendo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos mostró desde hace más de 2000 años las técnicas, los procesos, los procedimientos de cómo tratar a las personas y de cómo hacernos de estas herramientas para ganar y tener buenos resultados. Bueno, pues esta semana vamos a disfrutar de algunas reflexiones en torno a la lección 9 de este trimestre. El texto base que se escogió para esta semana está en primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 15. A la letra dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Palabra clave, mansedumbre y reverencia. Es decir, dos palabras que van en torno a la gran comisión evangelística, en torno a la misión que el Señor nos ha encomendado. Comencemos con nuestras reflexiones y como les he mencionado, he sacado algunas que quiero compartir con ustedes. La profundidad de su perdón era infinitamente más profunda que el pecado. Es interesante que los seres humanos, bastante limitados en torno a estas cualidades divinas, en torno a estas capacidades inherentes del ser humano, nos hemos centrado más a descubrir los errores que los mismos aciertos de las personas. Pero esta semana el Señor Jesús nos enseñó que la profundidad de su perdón era infinitamente más profunda que la infinidad de su pecado. ¡Qué lección tan más importante, hermanos! ¿Cómo podemos rescatar a alguien si solamente rescatamos sus problemas? ¿Cómo podemos ayudar a alguien si solamente magnificamos sus faltas? Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco durante estas reflexiones. Su amor no conocía límites. El amor de Dios, hermanos, no conoce los límites. Nuestro trabajo debe ser incansable. Nuestro trabajo, debemos orar por paciencia, debemos orar por una santificación, debemos orar para que Dios capacite nuestro ser y nos ponga como un tipo caparazón, una coraza para tener la paciencia, el tacto y tratar a aquellas personas que no comulgan con nosotros o que difieren de nuestras perspectivas. Y a pesar de eso, el Señor trabaja en favor de ellas. Veamos a cada ser humano como una creación hecha a la imagen de Dios. Esta parte me llamó tanto la atención, pero me llamó la atención porque es interesante que cuando tú lees las Escrituras vas a encontrar evidencias hablando del testimonio y del ministerio de Jesús en los evangelios, que es la vida más práctica, que es la vida y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vas a encontrar evidencias prácticas, evidencias tangibles, evidencias buenas, en donde el Señor Jesús miraba a las personas como una creación suya, como una creación de Dios. Y cuando nosotros miramos a las personas como una creación a la imagen de Dios, nuestra perspectiva va a cambiar. Por eso tenemos que tener una actitud, desarrollar una actitud ganadora.
Muy a pesar de los prejuicios, muy a pesar de los impedimentos, muy a pesar de los obstáculos, nosotros tenemos que tener una actitud y desarrollar una actitud ganadora. Nadie puede estar más allá del amor. Nadie. Pero escuchen bien, nadie. Es decir, todas las personas tienen que ser involucradas, tienen que estar dentro de ese ambiente de amor, de ese ambiente de amabilidad, de ese ambiente de tacto. Nadie puede estar fuera de ese ambiente del amor. Porque solamente el amor es capaz de transformar las vidas. Solamente el amor de Dios es capaz de transformar los corazones. Nosotros no podemos hacer. Lo único que nosotros hacemos es manipular las personas y las circunstancias para que obtengamos ciertos bienes. Pero escúchenme bien, pero nadie puede estar fuera del alcance de ese amor. Ninguno ha caído tan bajo que la gracia no pueda alcanzarlo. Porque se cumple la orden del Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que ninguno ha caído tan bajo. Nadie está en una profundidad que el amor de Dios no lo puede alcanzar. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva de lo que significa el sacrificio y el amor que Dios tiene a la humanidad, en ese sentido, nuestra perspectiva debe cambiar. ¿Para qué? Para que entendamos, comprendamos, asimilemos que ninguno ha caído tan bajo que Dios no lo pueda alcanzar. Hay algo que comparto también con ustedes. Influir en las personas para el reino es creer en ellos. Es decir, si yo le predico el evangelio a alguien, si yo trato de influir a través de la amistad, a través de la empatía, a través del trato, a través de la cortesía, a través de la mansedumbre, a través de todo eso que el apóstol Pedro menciona en el texto inicial, mansedumbre y reverencia, si yo le predico, si yo me aproximo a las personas para que entren al reino, estoy dando a entender que yo creo en ellos. Más adelante o en alguna otra ocasión podemos hablar de los intereses espirituales que nos mueven cuando predicamos. Ojalá que la necia idea de convertir para ganar almas, la necia idea de predicar por los estímulos, por los premios, por los reconocimientos, se vaya terminando. Porque esta no es una competencia, esto no es saber quién gana más, no, esto es cuánto nos reproducimos en pro del cristianismo, en bien de la humanidad, pero dejando. ¿Por qué? Porque dice, si yo estoy creyendo, si yo le presento, si yo influyo en las personas para el reino de los cielos, es que estoy creyendo en ellos. Nadie que influya sobre los demás lo haga por intereses mezquinos, lo haga por intereses de obsequios, lo haga por intereses de reconocimiento o automotivación, sino que lo haga porque está poniendo su mirada en esa persona como un candidato para el reino de los cielos. Y cuando trabajamos desde esa perspectiva, hermanos, es el gozo más grande que puede venir al corazón del ser humano. Algún año de esto les voy a contar las experiencias que yo viví cuando transitaba por los caminos lodosos, bastante intransigentes de allá de Campeche. Pero algún año de esto les voy a contar. El trato logra la receptividad de las personas, no importando el lugar donde estén. Ese trato amable, ese trato afable, ese trato bondadoso, no un trato hipócrita, no un trato simulado, no un trato... Saben que esto está bien basado en los estudios científicos de la sociología. Los tratos que recibes como resultado de agrupaciones, como resultado de eventos, a veces difiere mucho del trato personal. ¿Qué quiero decir con esto? Como cuando asistas a la iglesia te tratan muy bien. Cuando hay campaña te tratan muy bien.
Cuando hay un evento especial, se organiza la iglesia, se organiza la empresa, se organiza aquí, a donde tú pertenezcas, se organiza y se aprovecha esa semana o ese fin de semana o ese evento para que los demás sean tratados bien. Pero resulta ser que termina el evento, termina la campaña, termina las actividades, asistes a la iglesia, ya no hay esa recepción, ya no hay ese trato, ya no hay, se acabó. Así que el trato logra la receptividad de las personas, no importando el lugar donde estén o donde están. Es decir, yo voy a tratar bien a las personas, no importando su lugar, ni su condición social, ni solamente cuando haya un evento o alguna actividad en la que se esté desarrollando. Aprendamos a ver corazones receptivos en esos lugares poco probables. Aprendamos. Se necesita desarrollar una habilidad perceptiva, se necesita desarrollar una habilidad de observación, se necesita desarrollar una habilidad para que veamos candidatos, para que veamos corazones receptivos aún en esos lugares poco probables. No quiere decir que nos íbamos a meter en lugares yo no sé si prohibidos, pero lugares en donde no es muy conveniente ir a asistir. Pero sí los escenarios de donde las personas vienen, necesitamos verlas desde otra perspectiva. Los ojos ungidos, o sea, las personas que trabajan bajo la dirección de Dios, las personas que trabajan bajo el paraguas de la misericordia de Dios y la bondad de Dios, logran ver posibilidades donde otros ven dificultades. Las logran ver. ¿Por qué? Porque una persona ungida, una persona bajo el paraguas de la misericordia de Dios, empapado de la bondad de Dios, nunca va a haber dificultades. Siempre va a haber personas en posibilidades para el reino de los cielos. Y Dios nos va a ir guiando, como vamos a comentar al final de nuestra reflexión. Aún las historias de mala fama pueden impactar y ser receptivas. Eso lo saqué tomado en base a la mujer samaritana. Fíjense bien, lo voy a repetir esta reflexión. Aún las historias de mala fama pueden impactar y ser receptivas. La historia de la mujer samaritana no era tan agradable. Nadie le gustaría tener de amiga a la mujer samaritana. Y si alguien era amiga de la mujer samaritana, era porque caminaba y transitaba en las mismas veredas y en los mismos pasos de las acciones y actitudes y actividades que ella desarrollaba. Así que aún las historias de mala fama pueden impactar y ser receptivas. Sembremos semillas en corazones receptivos. Algún día van a producir, hermanos. No nos desanimemos, no nos cansemos de hacer el bien. Sembremos semillas en el corazón de personas receptivas. Siempre el mensaje, siempre allí. Algún día florecerá, algún día van a producir. Nuestra actitud determina la capacidad de influir en los demás. Pero debe ser nuestra actitud. ¿Por qué? Porque una actitud seria, hostil, como bien menciona más adelante, no abre puertas, al contrario las puede cerrar. Nuestra actitud determina la capacidad de influir sobre los demás. Nosotros podemos tener muchos argumentos, nosotros podemos ostentar la verdad, nosotros podemos hacer gala de una exposición elocuente de las doctrinas, de los conceptos, de los términos, de la historia de nuestro movimiento. Pero si carece, ya el apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios, si yo hablara lenguas angelicales, si yo disertara las profecías y tuviera todo en orden y no tengo amor. La palabra clave aquí es que nuestra actitud amorosa, bondadosa, puede determinar en la influencia hacia los demás. La actitud severa, dura y hostil aleja a las personas. Más en este tiempo. Todos los que en algún momento conocimos a un pastor del sur, era bastante bravito, era bastante, diría yo, enérgico.
y no había quien le pudiera refutar en público, porque él, con la autoridad de ser un pastor, los sentaba, le daba sus argumentos y a ese pastor se le respetaba. Era duro. Estoy hablando de los años 1000, en los años 80, en los años 70, en los años 80, cuando ese pastor estaba en lo máximo de su ministerio. Ya en los años 90 estaba en decadencia. Ya estaba terminando su jornada. Pero escúcheme una cosa. Hoy las cosas cambian. Hoy las cosas han cambiado y hemos descubierto quién nos hablaba de estos asuntos en aquel tiempo. En aquel tiempo nadie nos hablaba de estos asuntos. En aquel tiempo estábamos destinados a vivir bajo, no sé si el hostigamiento, pero sí a vivir bajo las premisas de estos siervos de Dios, muy respetables, por cierto, muy respetables, pero que hablaban con autoridad. Las palabras, la actitud severa, dura y hostil aleja a las personas. Aleja a las personas. Así que aprendimos pues que Dios quiere que a través del trato, a través de la bondad, a través de la misericordia, nosotros podamos trabajar en favor de los demás. La actitud positiva y creer en los demás otra vez fomenta vínculos de amistad. Una actitud positiva, creer en las personas, trato de influir en ellas hacia el reino de los cielos, es que estoy creyendo en ellas. Si yo estoy perdiendo mi tiempo, que no es perder el tiempo, si yo estoy yendo para impactar, para influir en esas familias, en esas mentes, para el reino de los cielos, entonces les estoy diciendo, yo creo que tú estarás allá, yo creo en ti. Esa parte la gente lo valora mucho. Gracias. Y la gente es agradecida. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por compartir la palabra de nuestro Dios. Así que sigamos trabajando en esa dirección. Los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y errores. Ya vamos a hablar un poquito acerca de la amistad. Pero la actitud positiva y la amistad, los amigos se aceptan entre sí a pesar de sus debilidades y de sus errores. Así que vayamos pues en esa dirección. Cuando otros ven errores y críticas, Jesús felicita y aprueba sus acciones. Mateos 15:28 y Mateos 14:9 confirman lo voy a repetir, confirman este incidente. Cuando otros ven errores, cuando nosotros solamente estamos viendo a ver en qué se equivocó, a ver qué dijo mal, o a ver, cuando nosotros solamente estamos viendo errores y críticas, Jesús daba un encomio, felicitaba y aprobaba sus acciones. Ya vamos a llegar al momento de no tolerancia. Una cosa es comulgar, una cosa es felicitar, una cosa es aprobar las acciones y otra cosa es tolerar el pecado. Ya vamos a hablar un poquito de eso al final de estas reflexiones. La amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo. Usted puede tener muchos amigos. Yo recuerdo muy bien cuando empezaron esto de los grupos pequeños. Eso ya lo habíamos vivido por muchos años antes. Solamente que estaba escondido el término. Pero recuerden ustedes cómo comenzó la escuela sabática. La escuela sabática comenzó con grupos pequeños. Las clases de escuela sabática originalmente se llamaban las 4C. Yo recuerdo muy bien las 4C. Primero empezamos con clases de escuela sabática. Después las 4C. Las células de crecimiento cualitativas y cuantitativas. Después las UE, unidades evangelizadoras. Y le fueron cambiando nombre. Y finalmente terminó en grupos pequeños. Vino la luz de Perú y entonces fuimos salvos todos, ¿verdad? Eso no era un tema nuevo, eso era un tema que ya estaba. Solamente que nuestra mentalidad no procesaba tan rápido los cambios. Nos resistíamos al cambio. Teníamos una mentalidad un poquito cuadradita y nos resistíamos al cambio. Hoy, gracias a Dios, cualquier nueva modalidad la aceptamos. ¿Por qué? Porque vivimos en una nueva época. Pero eso de los grupos ya estaba.
¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando comenzaron los grupos pequeños era un problema, porque solamente se reunían para convivir y se reunían los puros hermanos, para festejar, se reunían para ser amigos y defendían. Yo trabajé por unos 10 años en el norte del país y me tocaba ser el orquestador de los grupos pequeños a nivel asociación y descubrí, ni me daban lástima ni me daban pena, sino más bien me daba curiosidad el pensar que por mi estatus social mi grupo pequeño debe ser especial. No, eso ojalá y el Espíritu Santo les ayude a entenderlo, que en el reino de los cielos no vamos a ver clases sociales, no va a haber clases sociales. Vamos a vivir, una vez salvo, vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo conviviendo con Él. Y te vas a encontrar al que fue pobre y te vas a encontrar al que fue rico, pero ya transformados, esa es la gran diferencia. Aquí, como no somos transformados, marcamos divisiones, marcamos pautas, señalamos nuestro territorio. Me llamaba mucho la atención que esos grupos que se reunían era para celebrar cumpleaños y no crecían. Nunca trajeron alma a los pies de Jesús, nunca, pero nunca. Y a mí me consta, ese nunca es relativo al tiempo que yo estuve trabajando allí. Porque la amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo. Hay una declaración inspirada que más adelante quizá la voy a compartir. Marcamos diferencia al contar cómo Jesús cambió nuestra vida. Ahí sí marcamos diferencia. Las reuniones de amistad solamente pueden causar un impacto si en esa reunión yo le cuento a mi amigo, le cuento a mi vecino, le cuento en ese grupo de amistad, le cuento cómo el Señor cambió, transformó mi vida. Pero solamente va a causar un impacto si es una conversión efectiva. ¿Me explico? Yo la semana pasada le dije que cuando contemos nuestra conversión, estemos seguros que fue realmente una conversión. Pablo se atrevió a contar 3 veces su conversión, porque todo el mundo sabía, era increíble lo que Pablo ahora estaba diciendo y lo que veían en él. Después de verlo como un asesino, después de verlo como un perseguidor, después de verlo como un fariseo, de verlo así, y ahora hablarles con humildad del amor de Dios. Esa era una vida impactante. Y les contó cómo el Señor lo bajó del caballo, cómo el Señor lo preparó, cómo el Señor lo escogió. Esa vida, esa conversión, esa historia, es una historia impactante de conversión. Por eso, mis queridos amigos, tengamos el buen hábito de buscar lo bueno de las personas. Eso es algo difícil. Pasa con los hijos. Como los tenemos tan cerca, como los tenemos a diario, nos encanta resaltar sus errores. Pasa. Y pasa con la vida, con la sociedad. Y pasa con la vida social. Y pasa con la vida espiritual. Y pasa con la vida eclesiástica. Buscamos el error hasta encontrarlo. No nos sentimos cómodos si no le detectamos un error a las personas. Y a veces somos tan dados a que me están atacando, me están ofendiendo, y en lugar de guardar silencio, le encontramos y decimos, lo dejé callado. Porque me dijo esto, lo dejé callado. Pongamos el buen hábito, hermanos. Tengamos el buen hábito de buscar lo bueno de las personas. Busca lo positivo. Reprende el error con amor sin tolerar el pecado. Ahí está lo que les había mencionado. Busquemos lo positivo. Tenemos que reprender el error, pero sin tolerar el pecado. El pecado es pecado. Las personas hay que tener cuidado. La manera como nosotros los abordamos, nos aproximamos, como nosotros tratamos con ellos. Saben que nosotros tenemos una falencia en nuestra iglesia. Una gran falencia, una gran debilidad, un vacío allí. ¿Saben por qué? Porque hablamos mucho del amor, pero a la hora de tratar a las personas, cuando alguien comete un error, nos ensañamos. Y la parte administrativa de nuestra iglesia deja mucho que desear. Y justificamos, ¿saben cómo lo justificamos? Diciendo,
que esta iglesia está dirigida por seres humanos. Si ya tenemos en cuenta que esta iglesia está siendo dirigida por seres humanos, pero que el dueño inmediato es Cristo Jesús y la cabeza es Cristo Jesús, entonces no nos pongamos de jueces, porque nadie que es ser humano puede ser un juez. Ningún ser humano puede ser juez. Y a veces argumentamos y diciendo, hermano, pues alguien lo tenía que hacer el trabajo sucio. He escuchado a muchos líderes, escuché a muchos administradores, escuché a muchas personas en la línea de liderazgo decir, alguien tenía que hacer el trabajo sucio de esta iglesia. ¿Qué importa? Yo sé que me ven mal, pero alguien tenía que hacerlo. No, señores, no. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es no tolerar el pecado. No tolerar el pecado. Pecado es pecado, pero los errores es de seres humanos. Entonces, si nosotros buscamos lo positivo, tenemos que reprender el error con amor. Tenemos que reprender el error con amor. Entonces tú me vas a preguntar, ¿y entonces cómo lo hacemos? Pues ahí está tu sabiduría, ahí está tu dependencia con Dios, ahí está tu gran oportunidad para que le preguntes al Señor, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sigamos adelante. El Señor resaltar lo que se hace bien es construir positivamente. Nos cuesta trabajo reconocer el trabajo de los demás. Nos cuesta trabajo reconocer las habilidades que otros tienen. Hermano, estamos en un mundo en donde nos complementamos. Pasa con los hijos, pasa con la familia, pasa con la esposa. Somos complementos, no somos rivales. No somos competencia, no somos enemigos, somos compañeros de milicia, somos compañeros de peregrinaje, nos complementamos los unos con los otros, resaltemos lo bien que hacen los demás y eso habla de construir positivamente hacia el reino de los cielos. La bondad, la cortesía, la compasión y la piedad es igual a 100 conversiones, decía la declaración inspirada de esta semana en Testimonios, en Testimonios 9, página 152. Fíjate bien, la bondad, la cortesía, la compasión y la piedad pueden haber 100 conversiones, donde ahora solamente hay una. Y esa una, aunque es simbólica, aunque es representativa, esa una muchas veces es el resultado de presiones, muchas veces el resultado de hostigamientos y muchas veces es el aprovechamiento de las necesidades de la persona y la intimidación. Si no acepta al Señor Jesús, le va a ir peor. Fíjate cómo le fue a fulano porque no decidió. Ese no es un evangelio sano, ese no es un evangelio oportuno. Hermanos, Cristo es la base o fundamento de nuestra aceptación debido a su perdón. Nosotros somos perdonados en base al perdón de Dios, en base a su amor. Así que la base de nuestra aceptación es Cristo. La aceptación genuina significa que aceptamos a las personas tales como son. Las aceptamos como son. Y ese es un trabajito, ese es un deber y ese es algo que nosotros debemos desarrollar. No decir la verdad con amor es dejar de amar. Fíjense, a mí me llamó mucho la atención eso. No decir la verdad con amor es dejar de amar. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender a amar. Nosotros tenemos que aprender a decir la verdad con amor. Si no lo estamos haciendo, entonces estamos dejando de amar. Presentar la verdad bíblica con una actitud amorosa gana corazones y cambia vidas, hermano. Eso no falla. Lo demostró nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Presentar la verdad bíblica con una actitud amorosa gana corazones y cambia vidas. ¡Qué extraordinario momento! La verdad presentada con amor siempre busca lo mejor para el otro. Es decir, cuando yo les presento la verdad con amor a esa familia, a esa pareja, a esos muchachos, a esos jóvenes,
Cuando nosotros presentamos la verdad con amor, estamos pensando en el bienestar de ellos y trae lo mejor para ellos. La verdad presentada sin amor, fíjense bien, la verdad presentada sin amor conduce al legalismo sofocante, estrangula la vida espiritual. No me imagino, hermanos, no me imagino. Duele mi corazón, me molesta, me inquieta, me da tristeza el saber que después de algunos meses de regresar a ciertos lugares, pregunto por ciertos hermanos que fueron bautizados o entregaron su vida como resultado de una conferencia que su servidor dio, y me dan no sé qué, que me digan, pastor, ya se salió, mire que ya no está. Me duele el corazón. Cada vez mis filtros se van cerrando, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando yo visito a las personas, yo les pregunto, ¿de verdad quieres? ¿Es tu deseo hacerlo? ¿Estás seguro de que quieres seguir a Jesús? ¿O solamente te sientes presionado? Y más de uno de ellos me dice, pastor, en verdad yo no quiero, pero ya no aguanto la presión. Eso no es evangelismo puro, hermanos. No es así. No, déjelo. Él tendrá sus razones, pero sobre todas las cosas, Él pagará las consecuencias de sus decisiones buenas o malas. No se olviden que nuestra vida está llena de decisiones. Pero tocando este punto, la verdad presentada sin amor conduce al legalismo sofocante. Es decir, si yo le presento las doctrinas a la persona y solamente le presento las partes legalistas, sin amor a Dios, sin el amor de Cristo Jesús, va a ser una ruina y va a estrangular su vida espiritual. Presentada esta verdad, presentada con amor, conduce a una auténtica vida cristiana, porque vamos a vivir en amor. Hay momentos tristes, hay momentos de desánimo, todos lo pasamos, pero lo bonito de esto, hermanos, es que es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer ese temor, a vencer esa angustia, a vencer ese miedo, a vencer ese decaimiento, y en menos de un día, en menos de mediodía, en menos de algunas horas, tu ánimo viene a tu corazón y sigues de frente. ¿Qué te motivó? Nadie te prometió nada. No, mira, es que si tú te animas te vamos a dar un cargo o vamos a hacer algo por... No, yo no he vivido esa experiencia. Yo he vivido la experiencia de que a veces me quedo, como decimos coloquialmente, ensimismado, agüitado por alguna situación que no salió. Hoy tuve un desánimo así, no de abandonar fe ni nada por el estilo, pero tenía un proyecto, no lo terminé y me sentí un poco frustrado. Le digo a mi esposa, ¿sabes que me siento frustrado porque tenía que entregar algo y hoy no lo entregué? ¿Ves? Entonces me motivaba la idea de que iba a venir a presentarles las reflexiones, y dije yo, ese va a ser mi espacio para sentirme motivado. Y de hecho estos espacios me fortalecen, me retroalimentan, me animan, porque sé que hay personas del otro lado de la pantalla, hay personas en sus casas que van a estar viendo, que van a estar escuchando y se van a animar. Lo he recibido, lo he percibido, he recibido comentarios al respecto. Así que presentemos la verdad con amor para que produzca una vida auténtica. Nunca enfatice el amor por sobre la verdad. Es decir, nunca trate a las personas con más amistad sin haberles hablado de la verdad, que es Jesús. Nunca enfatice el amor sobre la verdad. Cuando yo analizaba esta frase decía, pero ¿cómo? Si la base de todo es el amor de Dios. Sí, pero la verdad es Jesús, la verdad es Cristo. Si usted solamente por amistad va a dejar de decirles que si no aceptan al Señor Jesús se estarán perdiendo una gran oportunidad de estar en la eternidad, usted les habló del amor de Dios, pero no les habló de la verdad. Si usted por amistad le va a dejar de compartir las grandes verdades del Evangelio y de la luz que arrojó la cruz del Calvario, como a Jesús cuando dijo, si yo fuere levantado de los muertos, a todos atraeré a mí mismo. Si usted no habla de esas verdades, entonces usted solamente les habló del amor de Dios y no está manifestando el interés sobre ellos ni está trabajando con amor. Por eso es importante no presentar la verdad solamente por
hablar del amor sin dejar a un lado o dejar a un lado la verdad que es Cristo Jesús. La bondad y el amor salvan, hermanos, según Tito 3:5. La verdad y la bondad salvan almas. Presente las bendiciones de la verdad en los términos más seductores. Veamos aparte la atención. Yo ya estoy terminando nuestras reflexiones. Esa vino en la parte del viernes, si no mal recuerdo. Presente las bendiciones de la verdad en los términos más seductores. Qué emocionante decía. Es una frase del deseo de toda la gente, ¿sabían? En los términos más seductores. Cuando la simple exposición de las doctrinas no logra nada, el amor de Cristo subyuga los corazones. Fíjate, hay una combinación. Presente la verdad con amor. Y esto subyugará los corazones de los oyentes. ¿Por qué? Porque las doctrinas nos salvan. A veces nos enfrascamos en presentar las doctrinas, una doctrina sin Cristo, una doctrina sin el Espíritu de Cristo, una doctrina sin el amor de Dios, una doctrina sin la verdad que es Jesús. No puede salvar ni puede subyugar ningún corazón. Pero cuando usted solamente la simple exposición de las doctrinas no va a lograr nada, el amor de Cristo subyuga esos corazones. Nunca, hermanos, minimice el valor de la verdad. Nunca, nunca minimice el valor de la verdad, pero siempre presente de manera redentora esa verdad. No condene, no juzgue, no tiranice, no acuse, no asuma una actitud sacerdotal, farisaica y a veces, diría yo, hasta arrogante. Que nos ensalzamos diciendo la verdad, pero para herir a las personas. Nunca minimice la verdad, pero siempre preséntela de manera redentora. La verdad es Jesús. Y si va a hablar de cualquier doctrina, siempre Jesús. No se olvide que dentro del conjunto, dentro del cuadro de las doctrinas, el foco principal es Jesús. Si usted va a presentar una doctrina y va a hablar de azotes, y va a hablar de críticas, y va a hablar de acusaciones, y que si no hacen esto se van a condenar, usted está exaltando la doctrina y está dejando la verdad que es Cristo Jesús. Marcamos diferencia, hermanos. Y estos son los puntos finales. Marcamos diferencia cuando vemos a las personas en lo que llegarán a convertirse. Marcamos diferencia cuando vemos a las personas que en lo que llegarán a convertirse. Y eso es algo muy importante, mis hermanos. Pida a Jesús que te impresione con la verdad de que todas las personas tienen deseos espirituales y son ganables. Eso es algo muy importante. Pídele al Señor que te ayude a detectar esas personas que tienen deseos espirituales y que pueden ser ganables para gloria de Dios. Desarrolla relaciones positivas centradas en Cristo. Desarrolla relaciones positivas centradas en Cristo. Ora por oportunidades para compartir la verdad divina. Ora por esas oportunidades. Y finalmente, presenta las verdades bíblicas en el contexto de las relaciones amorosas. No se olviden, nosotros tenemos que tener y desarrollar una actitud ganadora, una actitud que a pesar de los ambientes, que a pesar de los cuadros de la sociedad, a pesar de los estratos sociales, a pesar de los factores que intervienen en cada persona, nosotros veamos en ellas la oportunidad de que estén en el reino de los cielos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que aprendamos a desarrollar una actitud ganadora y positiva para el reino de los cielos. Bendiciones.